Entonces vamos a trabajar con el formulario de contacto ahora. El formulario de contacto es una de las mayores virtudes de Django. En general es un gran aporte el que genera Django en cuanto a los formularios. Entonces acá yo tengo un formulario común y corriente, de hecho en HTML, que es lo mismo que trabajamos en la unidad número 1. Agregando un poco de Bootstrap para mejorar un poco. Acá tengo los bloques de CSS, que en este caso sería el de Bootstrap, sería la línea número 6 que le he agregado. Y en cuanto al JS, necesitamos la línea 12 y la línea 13. Después, para generar el formulario, además del típico form, si le quiero agregar el estilo de uno de los cuantos que hay en Bootstrap, yo le he agregado la clase formGroup. O sea, tengo que envolver con esta etiqueta, envuelvo todo mi formulario y de esa manera le doy el estilo. Luego comienzo a asignarle la clase a cada componente. Por ejemplo, a un text, a un input, trabajar con el form control, que en el fondo es lo que hace en este estilo, así como con el borde medio celeste, ese tipo de cosas, ¿ya? Y cada uno, fíjense que le agrego una clase, que al final es el estilo de Bootstrap. Acá tengo un form control. Y tenemos finalmente para el botón, agregué el botón primario, que es el típico botón azul que genera Bootstrap, ¿ya? Esto es totalmente alternativo por si lo quieren trabajar. Recuerden que en Django, si le quiero asignar CSS o JS particulares solamente a esta página y no a todas, tengo que hacerlo dentro. Si lo quiero hacer de manera transversal a todas las páginas, debo asignar acá en el archivo base. Entonces, vamos con Django. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Models. Tenemos que crear nuestro modelo. Y vamos a crear acá nuestro modelo contacto, entonces. Y para aquello vamos a trabajar con la clase contacto. ¿Ya? Entonces, el contacto va a trabajar con models, querida de model, y ahora definimos el detalle propiamente tal. Entonces, definimos nombre. ¿De dónde saco nombre? De los campos que tengo acá. ¿Ya? De los campos que estoy trabajando acá, voy a poner los mismos campos acá entonces en el modelo. Entonces pongo modelo, models, punto. Vamos a trabajar con charfield, como lo explicamos en los videos anteriores. Y ponemos aquí un máximo, un max length de unos 50. Después vamos a poner correo. Ya. Déjenme hacer que le puse email o no. Le puse name. Le puse email, efectivamente. Entonces le pongo email acá. Para respetar los nombres. Y vamos a decir model. Ya. Punto charfield también. Ya. Pero fíjense lo que nos ofrece acá Django. Podemos trabajar con. Tenemos una opción para el email field, que lo que hace es ejecutar la validación de manera automatizada. Bastante interesante. Después tendríamos que agregar el siguiente campo. Dijimos teléfono. Y después tenemos que agregar tipo de consulta. Ya, entonces teléfono, sí, tipo de consulta. Entonces el tipo de consulta, que es el más complejo, podríamos trabajar según los valores que pusimos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podríamos trabajarlo a través de los números. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto?
integer field, ¿ya? Y a partir del valor numérico va a ser el valor que se escogió el usuario. ¿Cómo articulamos esto? Con un listado. ¿Ya? Entonces, ¿qué lógica hacemos? Arbitraria. General podría ser 0, porque partimos por regla, tengo que partir en 0, ¿cierto? Perdón, acá están los corchetes. 0, le ponemos consulta. ¿Se fijan? Y vamos separando por coma hacia abajo. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, tenemos 5, hasta la posición 4 nos quería. Entonces, vamos a decir 1, 2, 3, 4 y tenemos general casas arriendo. General casas arriendo terrenos otros. Y esa es una manera de poder trabajar nuestras opciones de consultas. Y a eso responde por qué lo dejamos acá como integer field. ¿Cómo se la pasamos? Tenemos que hacerle un argumento. Vamos a pasarlo mediante choice y le decimos, le pasamos nuestro listado. Así de simple. Y ahí se conecta entonces dicho componente. Entonces, el número y el texto que representa a dicha posición. ¿Qué más tenemos? Tenemos el teléfono. Ya, tenemos el teléfono que se nos quedó afuera. Teléfono. Va a ser igual a models. Punto. Y ahí lo tendríamos. ¿Ya? Cada uno de los componentes según los valores. Incluso el teléfono, como no es necesario trabajarlo de manera numérica porque no lo vamos a procesar, podríamos incluso dejarlo como charfield, ¿ya? Y definir ahí un máximo o incluso validarlo. Podríamos hacer un montón de opciones acá. Con esto en mente, hacemos nuestro tradicional, ¿ya? Def str, ¿ya? Con la diferencia que ahora le pasamos nombre, porque es el componente, perdón, es el valor más representativo de contacto. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Y tendríamos que ahora ejecutar, al igual que en el pasado, tenemos que ejecutar nuestro make migrations y después nuestro migrate. ¿Cómo sería esto? Necesitamos acá vamos a, en mi caso, decimos Python 3, en Windows decimos Python nomás, manage.py, migrate, ya. Y fíjense que acá tenemos un conflicto en la línea 36. Corregimos los errores. Mucho ojo con la indentación. Ya, la clase que acabamos de definir, que está pegada a la izquierda,
y también el resto de los componentes deben estar bien tabulados. Ya. Entonces déjenme ordenar acá porque tampoco se ordenado. No sé qué me pasó. Esto debería ir ahí. Una sola tabulación porque pertenece a esto. Este debería estar ahí. Y este debe estar ahí. Ya. Y ahí estaríamos. Este pegado a la izquierda. Estamos bien acá. Estamos bien. Guardamos. Ejecutamos el comando entonces. Aquí tendríamos Python 3 manage.py make migration y estamos ok porque ya lo teníamos previamente guardado. Ya, entonces ahí tenemos que no tiene que aparecer este mensaje. Ya, y luego tenemos que ejecutar el migrate, que sería Python manage.py y sería migrate simplemente. Y ahí nos arroja lo que hay y estaríamos listos. ¿Ya? Entonces nuestro contacto debe estar agregado como una página más. Por lo tanto nos vamos, no olviden, esto lo habíamos hecho en el pasado, pero por si acaso, ¿cierto? Agregarlo acá, agregarlo acá. También tenemos que en los views también debe estar presente. Y también tendremos que ir al admin. Y en el admin no lo tenemos agregado. ¿Ya? Y nuestro contacto tenemos contacto, se me perdió, acá está. Ya, tenemos nuestro contacto. Tendríamos que agregarlo como lo acabamos de hacer acá. Entonces, tenemos descripción, casa, ¿cierto? Y nos faltaría el contacto, al cual tenemos que agregarlo a admin. Entonces ponemos coma, contacto, y vamos a agregar lo mismo, la misma estructura siempre, .site, .register, y aquí iría entonces nuestro contacto. Guardamos los cambios, no olviden acá arriba agregarlo. Vamos a guardar los cambios entonces. Y vámonos a nuestro sitio. Vamos a ir a nuestro admin. Ya, y veamos si nos está corriendo bien. No está corriendo, tengo que echarlo a andar nuevamente. Tenemos todo guardado, sí, tenemos todo guardado. Ya, y vamos a nuestro admin ahora. Y ahí tendríamos agregado entonces nuestro contacto. Entonces, se fijan, acá estarían y vamos a poder ver el listado. Si nos escriben por el sitio, después vamos a ver el listado acá de las personas que nos escriban. ¿Ya? Entonces este formulario que tenemos acá no se ocuparía mucho porque sería como enviarse un mensaje a sí mismo. ¿Ya? Lo que importa acá va a ser el listado que se nos va a generar. ¿Ya? Está todo tal cual como lo generamos. Cualquier otro campo que quisiéramos agregar a nuestro formulario, no habría mayor problema. ¿Ya? Entonces,
nos vamos a ir a nuestra clase forms. En este caso, Django nos ofrece algunas configuraciones para el formulario, para los forms. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, que resulta muy interesante cómo lo trabaja Django. Nos vamos a ir a nuestra app y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a poner forms.py. Y dentro de nuestro forms vamos a importar la utilidad de Django import forms. ¿Ya? Entonces, declaramos la clase formulario. Y acá hay que hacer un paréntesis, porque Django tiene la capacidad de poder imprimir el HTML. Entonces, cuando lo trabajamos desde Django, resulta interesante dado que podemos encapsular las validaciones. Podemos automatizar procesos y finalmente explotar Django como framework para que nos resulte interesante hacerlo en esta modalidad. Voy a ponerle contacto form, por ejemplo, para que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces decimos forms, model form, voy a dar de model form. Y vamos a hacer nuestra clase meta, que va a ser aquello que vamos a reutilizar. Definimos los tipos de datos que ya están definidos en el modelo. Pero para ello, previo a declararlos, necesitamos importarlos. Entonces decimos un from.models import contacto. Entonces a partir de ahora podemos ocuparlo. Entonces decimos model va a ser igual a contacto. ¿Ya? Le agregamos los fields y los vamos a listar, pero con la condición que tienen que estar presentes en el modelo, o si no nos falla. Dijimos el nombre y tenemos que irnos a cada uno de los que están en el modelo. Entonces dijimos nosotros nombre, email, teléfono, tipo consulta. Ya, entonces aquí vamos a cerrar algunos porque están poniendo mucho espacio. Entonces dijimos en segundo lugar email, coma, tenemos después, ya se me olvidaron, teléfono tipo consulta. Tipo consulta lo escribimos así, ¿o no? Ah, no, lo escribimos con guión, sin el case. Tipo consulta, ¿ya? Tienen que estar en modelo, ¿ya? Mucho ojo con eso. Entonces, ya acabamos de trabajar con el forms de Django, lo cual nos permite hacer lo siguiente. Vamos a enviarlo al view. Y para aquello vamos a tener que importarlo. Y nos vamos a ir a nuestro views. Y acá ya básicamente ya como lo hemos trabajado en el pasado, tenemos que incorporar nuestros from
contact.form import contact form. ¿Ya? Y ahí nos tiró un error porque nos faltó una S. Ahí sí. From ahí sí. Así que ojo que se me había olvidado el espacio intermedio. Punto forms import contact form. Déjenme ver si le pusimos efectivamente el nombre así. Contacto form. Ojo con eso. Ya. Contacto form le pusimos. Ahí sí. Entonces, como ya teníamos el contacto previamente, vamos a agregar lo siguiente. Mediante data, vamos a asignarle entre llaves. ¿Dónde está? Aquí está. Y le vamos a agregar y creamos acá una instancia contacto form con el paréntesis y creamos una instancia nueva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo envío este data? Lo vamos a enviar pasándolo como un parámetro. ¿Cómo? Mediante request. Entonces, como nuestro contacto estaba trabajando así, le decimos contacto HTML, sería coma data. Y así le estamos enviando dicho elemento como parámetro. ¿Qué nos falta? Nos vamos al template de nuestro contacto, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Tengo ahí mi formulario hecho en HTML. Y fíjense lo que vamos a hacer. Esto es muy interesante. Tengo mi form acá, que lo hermoseamos y todo, ¿cierto? Lo vamos a borrar directamente. Borremos todo. Voy a dejar un puro elemento. Ya, a ver un segundo que conte así, lo borramos todo, todo, y voy a dejar solamente el botón. ¿Ya? Así tal cual. ¿Qué vamos a hacer acá? Un botón tipo Submit. Mi form tiene un ID formulario automóvil, que probablemente aquí no tiene mucho sentido el nombre, ¿cierto? Formulario contacto, porque no nos va a resultar muy lógico, ¿no? Formulario contacto. Y entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a trabajar al estilo Django. Ponemos llave, me traicionó el autocompletar. ¿Ya? Entonces, nosotros le pusimos form, ¿cierto? Acabamos de nombrarlo form. Entonces, ¿cómo le invoco? Form. Lo acabamos de hacer en form. ¿Ya? Entonces, nosotros lo llamamos y decimos que invocamos a nuestro form. Así de simple. ¿Qué es lo que hace esto? Convía nuestro código Python, lo va a convertir, el Python lo va a convertir en HTML. Entonces, ¿qué sucede aquí?
hay elementos JavaScript y Bootstrap que tenemos que considerar, pero vamos por partes. Vamos a ejecutar. Vamos a ver si tenemos algún error. Ya, y aquí veamos, tenemos un error en la indentación. Línea 3 del form. Efectivamente, porque ahí se nos fue un... Perdón. Ya, y model form. No lo tengo definido. Veámoslo. Model form. Form model form, si está bien, contacto form. Y en nuestro modelo estamos ok. Vamos. ¿Dónde está el error? Ah, ojo aquí, mira. Fíjense aquí. No es coma, es punto. ¿Ya? Porque hereda model forms, hereda de forms, que acabamos de importarlo, que es la clase forms de Django, que al final nos construye el formulario. ¿Ya? Entonces fíjense, recuerden, en nuestro contacto borramos el form y solamente dejamos un botón. Pero dejamos un botón, o sea, en rigor, si esto no funciona, debería estar el puro botón, ¿cierto? Eso no fue lo que estamos diciendo. Vamos para acá entonces. Vamos a ver nuestro sitio y vamos a actualizar. Y vamos a ir a contacto. Y fíjense que ahí está. Entonces nos construye al final un formulario. Python construye el HTML formulario a partir de el modelo que nosotros le pasamos. Entonces la verdad que es bastante interesante lo que genera. Y entonces podemos separarlo. Podríamos estructurarlo. Acomodarlo como uno quisiera. Entonces pongo el form acá. Ya, y ahí podríamos ir acomodándolo como nosotros quisiéramos. Pero básicamente así es como funciona el form de Django. Bastante interesante, por cierto, lo que va generando. Ahora, nuestro formulario ¿guarda? No guarda. Hagamos lo que guarda. Entonces, antes de seguir maquillándolo, vamos a... El ID, por ejemplo, no es necesario. De hecho, lo podría yo borrar. Fíjense, lo voy a borrar directamente. Porque no lo estoy utilizando. Ya. Puedo poder quitarle la line si quiero también. Ya. Y entonces acá vamos a ponerle un class. Y le voy a poner formulario contacto. Y va a trabajar con el método post, que es el que nos permite enviar los datos para que efectivamente el formulario guarde datos. Y acá tenemos que agregar un token que es prepo de Django. Entonces, ¿cómo logramos que se ingresen los datos? Django trabaja con lo siguiente. Tenemos que agregar un token acá. Va, ese no es el signo. Ahí está. Entonces ponemos el CSRF, tal como nos está asesorando ahí, pero nos asesoró demasiado.
¿Ya? Y con aquello podemos enviar los datos desde la estructura de Django. Hasta ahí guardamos los datos. Nos vamos a nuestro formulario. Intentemos guardar los datos. Ya. Y vamos corrigiendo. Si yo lo envío, ¿dónde se van? Se van al views. Se van de vuelta al views. ¿Por qué? Porque nuestro action acá está vacío. ¿Ya? O sea, está llegando aquí. Entonces, volvemos a nuestro contacto. Para recibir los datos, para poder guardarlos en la base de datos, debemos comprender de que nuestro forms tiene cierta inteligencia heredada de la clase forms, donde podemos destacar que sabe validar datos, sabe estructurar los datos. En el fondo recibe las órdenes que nosotros le demos, pero hay cosas que ya están automatizadas. Entonces, nuestro contacto form va a ser el encargado de poder generar la vinculación que queremos crear para almacenar los datos en la base de datos. Entonces, en contacto, vamos a decir que se van a enviar por el método post. También se puede hacer con get, pero vamos a hacerlo con post para que los datos no se vean en la URL al momento de enviar, como un protocolo de seguridad. ¿Ya? Entonces, si tengo datos sensibles, me conviene trabajar con post. Entonces, vamos mejorando esto. Vamos acá que esto está mal tabulado. Y entonces vamos a validarlo y para esto nos vamos a ir a nuestro views. Nos vamos a nuestro views. Y en contacto vamos a hacer un if. Validemos. Digamos, si request. Vamos a request. Punto. Método post. Acá le decimos post. Lo escribimos con mayúscula. Entonces, si esto es igual a post como método, significa que hubo un envío de datos y para ello vamos a decir formulario, vamos a asignar a partir de contacto form. Pero necesitamos exactamente de los datos que se nos enviaron. ¿Cómo lo hacemos? Le pasamos por parámetro data request.post. ¿Ya? ¿Qué hace este post? Que acabamos de agregar acá al final. Ya estoy perdiendo la voz. Básicamente es un diccionario que tiene todos los datos que se nos enviaron. ¿Ya? Con la automatización que tiene Django. Validaciones y demás. Entonces, si formulario punto, ¿cómo lo valido? Lo valido con isValid. Ya, si es válido, vamos a decir que formulario.save. Qué lógico, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que data, vamos a
estructurarlo así. Mensaje. Y le decimos mensaje guardado. En caso contrario, vamos a decir lo mismo, pero vamos a decir nuestro data con nuestro for, pero me faltan las comillas, igual formulario. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacemos este else? En caso que hayan errores de validación, la idea es que le pasemos al formulario con los errores que hay directamente en el formulario según la clase form de Django. Si queremos agregar más validaciones, podríamos hacerlo sin mayor problema. Veamos qué tenemos hasta acá. Actualizamos. ¿Se fijan? Recuerden que yo no hice ninguna validación. ¿Ya? Va. Los enviamos. ¿Ya? Veamos cómo saber si funciona o no funciona. Tendríamos que ir a nuestro administrador, ¿cierto? Y también hay un mensaje que nosotros generamos que directamente no se nos mostró. Ya, vamos a corregir. Entonces, nos vamos a nuestro administrador. Y en nuestro administrador nos vamos a ir a contactos. Y aquí tenemos el que acabamos de enviar. Veamos. Efectivamente se nos guardó. Ya podemos eliminarlo u otra cosa. Entonces aquí se nos va a enlistar y fíjense lo interesante de lo que acabamos de hacer. Fijamos el error que nos falta. Para esto nos vamos a ir acá a contacto y simplemente nos faltó lo que es lógico. Invocar el mensaje. Tan sencillo como eso. Entonces, nos vamos acá, vamos a actualizar. Fíjense que me apareció como mensaje enviado, pero voy a volver atrás. Vamos a dejarlo en blanco. ¿Ya? Mensaje enviado, recuerde que fue Andrés, entonces el que nosotros enviamos, y ahí está. Y ahí están los datos. Entonces funciona perfectamente y ahí tenemos nuestro formulario.